Así que mientras estamos leyendo en este texto y meditando, Él nos va a ayudar a suplir esa necesidad y nos va a ayudar lanzándonos un reto para cada uno de los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, y es el siguiente: vivamos como lo que ya somos, un nuevo hombre. Déjame volverse a recordar. Vivamos como lo que ya somos, un nuevo hombre. Al escuchar esta verdad, al menos dos preguntas asaltan tu mente. La primera tiene que ver con qué significa ser un nuevo hombre, según este pasaje. La segunda tiene que ver con cómo vivimos como ese nuevo hombre en nuestra vida. Vamos a contestar estas dos preguntas mientras exponemos este texto de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué significa ser un nuevo hombre? La respuesta la encontramos en los versos del 17 hasta el 24 del capítulo 4 de Efesios. Y sería bueno comenzar, hermanos, diciendo qué no significa ser un nuevo hombre. Y déjenme ser claro, y déjenme ser directo con esto. No es lo que los gobiernos mundiales han intentado sin éxito hasta hoy crear. No es un nuevo hombre en este sentido. Un hombre con esperanza de ser diferente por sí mismo, un hombre autosuficiente, un hombre iluminado por sí mismo, un hombre de igualitarismo, un hombre cuya fuerza para el cambio profundo radica exclusivamente en él. Ese no es el nuevo hombre al que la Biblia hace referencia y que muchos en la historia e inclusive hoy tratan de entrenar en nuestras vidas, de nutrir en nuestras mentes y de cambiar las sociedades para encontrar, y déjenme decírselo así, el hombre iluminado, aquel que piensa en sí mismo, más en los demás que en sí mismo, aquel que se desprende de todo y se lo da a los pobres, pero cuya fuerza solo radica en su propio ser, sin ayuda de nadie más. Un hombre iluminado. Ese no es el hombre al cual no está haciendo referencia. Aclarado esto, déjame mostrarte por el texto lo que sí es un nuevo hombre. Y es ser un nuevo hombre, es ser un creyente verdadero, un convertido de Dios, un hijo de Él, un nacido de arriba, alguien que ha experimentado la obra sobrenatural de la conversión, del nuevo nacimiento, alguien que ha venido a ser conocido por Dios y por tanto conoce a Dios. Ese es un nuevo hombre. Uno, según los versos del 17 al 24, que es creado por Dios, no por el hombre. No de cómo Pablo dice a esta iglesia que este hombre es creado por Dios. Hermanos, en la justicia y santidad de la verdad. Y es ahí donde de manera clara y de manera intencional quiero llevarlos en el verso 24, y vestidos de nuevo hombre, dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Uno que es creado por Él. Y Pablo deja claro en este versículo 24, que el nuevo hombre tiene que ver con la obra de Dios, con la salvación que Dios le ha dado al hombre. Y sé que estás pensando que la palabra salvación no aparece en el texto, y eso es verdad, pero el concepto está allí. La idea que Pablo quiere dejar en mente es, este nuevo hombre tiene que ver con la obra poderosa de Dios, tiene que ver con algo que Dios ha hecho, y lo que nosotros hoy conocemos como el nuevo nacimiento, la salvación, mis hermanos. La exhortación del apóstol es a vivir según este nuevo hombre que nos va a dejar más adelante. Ilumina con esa afirmación, creado según Dios. Y esa afirmación a mí me penetra en mi mente y en mi corazón, según Dios, no según yo, no según un gobierno, no según una sociedad, sino según Dios. Porque déjame decírtelo de manera clara. Ninguna persona, ningún gobierno, ninguna sociedad
puede crear el hombre de Dios, porque eso solamente lo hace Dios. Y eso es lo que Pablo quiere dejar en claro en la mente de esta iglesia nuevamente. El Señor obró de tal manera en estos creyentes que les impartió una nueva naturaleza caracterizada por la justicia, caracterizada por la santidad, caracterizada por vestirles de estas realidades que están en Dios y que forman parte del carácter de Dios. Y eso es lo que hemos visto en los Efesios. Antes eran una cosa, pero ahora son otras. Antes estaban muertos, pero ahora tienen vida. Antes no tenían Dios, pero ahora tienen Dios. Antes no tenían esperanza, pero ahora tienen esperanza. Pero ¿cómo Pablo llega a esta afirmación tan sobrenatural? ¿Cómo este hombre ahora verdaderamente iluminado nos ilumina con estas grandes verdades? Déjeme decirle que él lo hace yendo de lo negativo a lo positivo, hecho de otra forma, de lo malo a lo bueno, de lo antiguo a lo nuevo. Y eso es lo que vemos en los versos 17 al 19 de esta primera parte, en la que nos está respondiendo quién es ese nuevo hombre. Y él, de una manera magistral, dice que el creyente es llamado a no vivir más como aquellos que no tienen a Dios. Los versos 17 al 19 muestran a Pablo moviendo a los creyentes de Éfeso a evitar repetir patrones y estilos de vidas de aquellos que no conocen a Dios. Y déjenme decirle que los efesios sabían muy bien cómo ellos vivieron en otro tiempo. Ellos sabían cómo se comportaban en otro tiempo. Ellos sabían que en otro tiempo ellos vivían sin tener en cuenta a Dios. Ellos sabían que en otro tiempo ellos vivían en la promiscuidad. Ellos sabían que en otro tiempo ellos vivían en el pecado, haciendo lo malo, robando, adulterando. Ellos sabían eso. Por eso cuando Pablo les dice esto y les ruega que no anden, que no vivan como los otros gentiles, a ellos les viene a la mente nuevamente ese estilo de vida que es una aberración delante de Dios. Ese estilo de vida que no glorifica a nadie y mucho menos a Dios. Ese estilo de vida que lo que hace es destruirte y destruir a otras personas. La vida militar estaba caracterizada por una mente depravada, una vida marcada por la inmoralidad en todos los aspectos, una vida sin intimidad con Dios. Y eso es lo que trata de decirle Pablo a esta iglesia. Ustedes no deben andar como esos gentiles que tienen la mente depravada, que tienen una vida inmoral, que tienen una vida en donde Dios no forma parte de ellos. Vamos, es interesante notar que la causa por la cual esta gente vivía así, o estaba en el tiempo en que Pablo les dice a los efesios, esos otros gentiles vivían así, básicamente era por dos cosas, por la ignorancia y por la dureza de los corazones. El problema, dicho de otra manera, era el pecado en sus vidas. Ellos eran esclavos del pecado y por eso había ignorancia en sus vidas, no podían conocer la verdad, pero también habían endurecido su vida debido a la práctica del pecado. El problema del hombre, hermanos, es el pecado. Y no está fuera de él, sino dentro de él, en su interior. Es un asunto de naturaleza. Su corazón está corrompido. La caída de Génesis 3, de Adán y Eva, hizo que el hombre empezara a tener un problema del corazón, pecado. Y es algo natural a partir de la caída de Adán y Eva, que ningún ser humano, por sus propias fuerzas, por su propio intelecto, por su propio discernimiento, por su propia habilidad, puede desatarse, puede liberarse, puede salir de esa naturaleza dominada por el pecado. La iglesia de Éfeso, querida iglesia, sabía que el apóstol Pablo estaba hablando de aquello que ellos en un momento en su vida vivieron. Porque ellos también estuvieron allí. Pero además de eso, porque ellos todos los días contemplaban el estilo de vida de aquellos ciudadanos de Éfeso, una ciudad cosmopolita, una ciudad que para el tiempo en que se estaba escribiendo esta carta y que ellos reciben esta carta, estaba en el auge mayor. Podríamos decirle que hoy era el Japón
actual en esta ciudad, mucha tecnología, mucho avance. Usted puede buscar en la historia y ver, ellos sabían cómo vivían la gente, porque todos los días caminaban por la calle pavimentada de la ciudad de Efesios, la gran avenida hacia el puerto, y ellos veían prostitutas, ellos veían gentes inmorales, ellos tenían templos donde se hacían orgías, ellos sabían de lo que estaba hablando Pablo y lo que claramente le está diciendo: no más, eviten estas cosas, no vivan de esa manera. No debían volver a vivir de esta forma. Hermanos, nosotros sabemos de estos comportamientos también hoy, no solo porque vivíamos en un tiempo así, sino por lo que vemos todos los días a nuestro alrededor. Hoy Cuba es la gran prostituta del mundo, y tenemos que decirlo con vergüenza y con dolor. Hoy La Habana Vieja es el epicentro más podrido del mundo. Basta salir de la calle, basta asomarse por la ventana y ver a nuestro vecino. ¡Qué triste! Nosotros no estamos ajenos a eso tampoco. Es como el refrán que dice: para saber que está lloviendo, no se necesita salir afuera. Nosotros sabemos cómo vive la gente sin Dios. ¿Pero para qué lo sabemos? ¿Para creernos que somos mejores que ellos? ¿Para entonces estar en un espacio de apabullarnos y darnos palmaditas en la espalda y decirnos que yo sí soy mejor? No, está para advertirnos a nosotros y mostrarnos, como Pablo está diciendo aquí: evítame, no vivas como ellos, porque lo nuevo hombre es diferente. Evite vivir de esta manera, hermano. Y puede que haya alguien aquí que esté viviendo de esa forma. Déjame decirle dos cosas. Primero, asume tu responsabilidad por tu pecado y no le eches la culpa a lo que pasa fuera de ti. Porque tu problema es tú. Tu pecado está en ti. Y aunque los de afuera pueden afectar de alguna manera o en alguna medida, el pecado es una cuestión de tu naturaleza. Necesitas arrepentirte. Lo segundo que te diría es: ¿de qué te vale vivir en ignorancia, sin Dios, ajenos de la vida que Él ofrece? ¿De qué te vale? ¿Qué te ha reportado? ¿Qué te ha dado? Además de problema y más problema. ¿Qué te ha dado? ¿Crees que estás viviendo la verdadera vida? Te respondo simple y de manera fácil: no. La vida abundante, la verdadera, llena de deleite, está solo en Dios. Jesús dijo Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el contexto de este dicho de Jesús, está informando a su audiencia de que hay un mundo donde el diablo está operando y donde su función es robar, matar y destruir. De manera que si tú vives en esa vida licenciosa de pecado sin tener en cuenta a Dios, usted está guiándose por el diablo y su fin va a ser la destrucción. La vida abundante no está en esa dirección. La vida abundante está en Jesús. Yo he venido para que tengas vida. Y créeme, para que la tengas de verdad. Pero no una vida simple, una vida abundante. Una vida para Dios. La vida del Hijo de Dios se trata de vivir acorde a que ya es un hijo de Dios. Así que Pablo, a partir de los versos 24 del 20 al 24, llama al creyente a vivir como salvo, a vivir como verdaderamente ese nuevo hombre, que no es más, ha sido salvado por Dios. La gracia de Dios ha venido y me ha salvado. Así que los efesios son llamados a comportarse como creyentes en Cristo, en términos de Pablo, como el nuevo hombre creado por Dios. Ahora, ¿cómo Dios opera esto, querida iglesia? Yo creo que lo hace de esta manera: deja que experimentes a Cristo, que no es otra cosa que Él deja que tengas una relación con Él. Él deja que vengas a tener una relación íntima con Él. Note para que vea cómo Pablo dice: ustedes no escucharon así a Cristo, ustedes no aprendieron así de Cristo. Cualquiera pudiera equivocarse y pretender que este texto está significando que ellos vieron al Cristo resucitado, o que ellos escucharon al Cristo resucitado, o que ellos caminaron con el Cristo resucitado como los que caminaron en el camino de Maús.
Pero déjame decirte que eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que ellos han experimentado la conversión. Y como han experimentado el nuevo nacimiento, ellos ahora están siendo instruidos por la palabra de Dios, por todas las cuestiones éticas de la palabra de Dios que tienen que ver con las enseñanzas de Cristo. Ellos ahora viven bajo una nueva norma, bajo una nueva instrucción. Y por eso cuando él dice, ustedes no aprendieron así, ustedes no escucharon de esta manera, se refiere específicamente a que todo lo que ustedes hoy han aprendido debido a que han sido salvados está en la palabra. Y eso significa que Jesús no tiene nada que ver con el pecado. Jesús no se comportó así y no demanda de cada creyente tampoco una vida de esta forma de contradicción con la naturaleza de Dios. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Estas expresiones, hermanos, apuntan a la experiencia de la conversión de los efesios. Dios había venido al encuentro en la persona del Espíritu Santo a la vida de estos creyentes. Y el punto es resaltar que su experiencia con Cristo evoca a una nueva vida que va dejando la antigua atrás. Va dejando la antigua. Déjame decirte que si tu vida hoy no es diferente de ayer, debes analizarla mejor. Todos los días debemos ser diferentes. Diferentes porque debemos estar incorporando un nuevo hombre, viviendo conforme a nuestra nueva naturaleza, dada por Dios, no conforme a la antigua. Me preocupa cuando en nuestra vida hay un retroceso en vez de un avance en ese sentido. Y deberías preocuparte tú, porque lo dice el pastor. No, porque lo dice Dios. Y hágale caso a Dios antes que su pastor. ¿Ok? Porque el pastor o los pastores se equivocan, pero Dios no. Y su palabra no se equivoca. Por eso Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Corintios, una iglesia que también estaba perfilándose hacia un área de inmoralidad y de muchas cosas que se pudieron ver incluso dentro de la iglesia, él les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo nuevo llegó, lo viejo pasó. Han sido insertados en la nueva esfera de la salvación, donde la naturaleza espiritual ha sido puesta en cada creyente. Deben vivir como tales. Eso es lo que está tratando Pablo de decir a esta iglesia. Son una nueva creación y deben vivir ahora de esta forma. Hermanos, transformados es como debemos vivir en nuestra mente y en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está tratando de constantemente ahora decirles. Pablo menciona que es Dios quien transforma la mente, es Dios quien transforma al creyente y le habilita para vivir como ese nuevo hombre. Por eso lo está diciendo constantemente, transformados, habiendo sido transformados. Es Dios quien hace eso en nuestra mente, es Dios quien hace eso en nuestra vida. Y Pablo lo hace ejemplificándolo con el vestirse. La imagen tiene que ver con vestirse con ropa nueva, con una ropa que posee características únicas como es normal, muy particulares y muy relevantes. Déjeme decírtelo así. Los creyentes de Éfeso fueron vestidas con ropas espléndidas, llenas de gloria, llenas de justicia y de santidad. ¿Cómo podían vivir con harapos viejos y hediondos, caracterizados por la injusticia, caracterizados por la inmoralidad? ¿Cómo podían vivir así? No. Los efesios habían sido creados a la imagen de Dios. Como dice Pablo, en la justicia, en la santidad, la justicia que proviene de Dios, la santidad que proviene de Dios. Y por lo tanto ellos debían vivir esa imagen de Dios. La imagen de Dios no es solamente gobierno sobre este mundo, como Génesis lo muestra. No es solamente señorear sobre los peces y las aves de este mundo, como Génesis lo enseña. La imagen de Dios tiene que ver con reflejar sus atributos también. No es que vamos a ser igual a Dios en el sentido estricto de la palabra. Usted no va a ser santo como Dios, ni justo como Él. Pero usted sí es llamado a vivir, a reflejar la vida de Dios, la santidad de Él, la justicia de Él, que se te fue dada a través de la persona de Cristo. Hermanos, sea esto o algo más, el punto es que fuimos creados por Dios a su imagen. Y nuestra vida
Tu vida, sí, que me estás mirando ahora con los ojos así bien fijos, tu vida debe reflejar esa santidad. Tu vida debe reflejar esa justicia. Y mi vida también. Así que los que somos hijos de Dios, somos una nueva creación. Somos un nuevo hombre. Y esto es algo sobrenatural. Dios lo regeneró a usted. Si es un hijo de Dios, nos dio su espíritu. Así que, ¿qué queda? Vivamos como hijos de Dios. Nuestra vida debe caracterizarse por esta autoevaluación. Y es bueno que constantemente te preguntes, ¿soy verdaderamente salvo? ¿Estoy en la fe? ¿Qué tal si estoy creyendo lo que dice otro, pero verdaderamente no creo nada? ¿Conozco a Cristo? Si Cristo está en ti, nadie excepto Dios puede saberlo mejor que tú. Así que examina tu vida de forma continua. La vida cristiana es un asunto de creer en Dios, pero es un asunto también de crecer en santidad, en justicia. El Señor puso esto en nosotros, amados hermanos, para acercarnos a Él y a poner su espíritu. Así que busquemos vivir en la justicia y en la santidad todo el tiempo. Ahora, puede que muchos ya estén persuadidos de que este texto nos dice de manera clara quién es o qué es el nuevo hombre. El nuevo hombre creado por Dios. Muchos yo sé que están convencidos de que sus vidas deben manifestar esa nueva naturaleza que está en cada uno de los hijos de Dios. Pero ¿cómo es un nuevo hombre en la práctica? Bueno, eso es lo que pasa en la segunda parte de nuestro texto, que va desde los versículos 25 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 2. Y déjame decírselo de manera simple, porque yo sé que hay una serie de imperativos y de mandamientos que está poniendo allí Pablo: hagan esto, dejen esto, hagan lo otro. Pero el punto climático, hermanos, está en los versos 1 y 2 del capítulo 5. Pablo quiere que los creyentes de Éfeso manifiesten la esencia de lo que es ser un nuevo hombre, o cómo vive un nuevo hombre. ¿Y saben cuál es? ¿Ya la descubrieron? Vivir en amor. El nuevo hombre debe caracterizar eso, vivir en amor. En amor fuimos salvados y en amor debemos andar todos los días de nuestra vida. Y es eso lo que hace Pablo aquí. El amor debe ser un distintivo entre los creyentes de Éfeso. La serie de exhortaciones que ofrece el apóstol tienen que ver con las relaciones entre los creyentes. Deben estar matizadas todas por el amor. Hablar la verdad con nuestros hermanos, resolver conflictos interpersonales, no dañar la vida de nuestros hermanos, más bien contribuir a ella, perdonarnos unos a otros. Todo eso que estaba diciendo el apóstol tiene que ver con el amor. Tiene que ver con vivir el amor en acción, vivir el amor en la práctica. No te enojes. ¿Por qué? No peques. ¿Por qué? Porque vas a dañar a alguien. No robes. ¿Por qué no debes robar? Porque vas a dañar a tu prójimo. Trabaja. ¿Para qué? Para ayudar a tu hermano. Que no salga ninguna palabra corrompida. ¿Por qué? Porque tienes que edificar la vida de tu hermano. Y déjame aclararle que Pablo aquí está siendo enfático con esto, por la serie de foros en la que exhorta a la iglesia a vivir como ese nuevo hombre. Y aquí el prójimo, en este pasaje, no es el vecino mío, son mis hermanos. Pablo usa el término prójimo aquí para referirse a los creyentes. Así que todas estas cosas deben ser matizadas, bañadas, encaminadas por el amor constantemente. Así que puede que al mirar esa lista pensemos que los creyentes de Éfeso las consideraron como normativas al estilo legalista para su vida. O sea, que debían obedecerlas sí o sí para llegar a ser ese nuevo hombre. Sin embargo, este pensamiento no es correcto. Ellos no debían vivir así para llegar a ser el nuevo hombre. Ya vimos que este hombre es creado por Dios. No es creado por un comportamiento. Es creado por una acción divina. No por el producto del hombre. ¿Ok? Pero también ellos sabían que este pensamiento es incorrecto si estamos considerándolo
es porque también para ellos, los efesios, habían experimentado el amor de Cristo en sus vidas. Y lo habían experimentado en la cruz. Mira lo que dice el versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor de Dios, hermano, por los efesios, se mostró cuando envió a su Hijo a morir en la cruz. Recuerda lo que dice Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, versículo 16, porque así amó Dios al mundo, enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito fue salvarles. Y debido a que esto fue una realidad en la vida de los efesios, el amor demostrado y otorgado por Dios en Cristo, en esa cruz, debía saturar cada área de sus vidas. Los creyentes, hermanos, déjame decirles esto una vez más. Los creyentes no andan en amor, sin amor, para alcanzar este amor. Más bien viven en amor con amor, porque ese amor los poseyó en la cruz. En otras palabras, aman porque fueron amados por Dios. Aman porque Dios es amor. Y nadie puede amar a los demás sin Dios. Recuerden el pasaje que se leyó en el punto 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 21. Hay una disertación de Juan del amor que yace en Dios y que se le da a la comunidad de creyentes. Nadie puede amar sin Dios, porque Dios es amor. Dios nos amó primero y por eso nosotros amamos. No podemos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos a nuestros hermanos. Mis hermanos, todo esto está para apuntarnos de una manera clara, enfática, que como vive un hijo de Dios, un nuevo hombre, una nueva humanidad, creada según Dios, es bañada por el amor de la cruz. Quizás no queda claro en sus mentes todavía, o quizás sí. Pero yo he observado muchas veces en las noches la luna y me he maravillado cómo la luna siempre brilla, no importa en qué etapa está, ya sea cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, siempre brilla. ¿Y saben por qué? Yo lo sé que ustedes lo saben, porque el sol la ilumina siempre. La luna no puede dejar de brillar. Yo creo que de esta manera también nosotros, con respecto al amor que ha sido mostrado en nuestras vidas, por Cristo en la cruz, no podemos dejar de mostrarlo. Si lo dejamos de mostrar, hay algún problema. Y el problema es que nunca el amor de la cruz brilló en tu vida o fue parte de tu vida. Amados, nuestra vida debe reflejar el amor de Dios. Si Dios nos amó a nosotros, también nosotros debemos amar a los demás, a nuestros hermanos. Y eso es el amor, hermanos, es el vínculo perfecto. El amor debe saturar nuestra vida hasta el punto de renunciar a todo lo que tenemos por tal de vivir el amor de la cruz con nuestros hermanos aquí y ahora. Por eso Pablo en una iglesia tan problemática como Corintios les habla en Corintios capítulo 13 en la primera carta y les dice que el amor es lo más importante en las relaciones. No son los dones, no son las cosas que tenemos de parte de Dios necesariamente, sino están matizadas, permeadas por el amor de la cruz. Por eso él llegaba a decir que todo lo dejaba con tal de tener eso y de vivir ese amor también. Y lo dice de muchas maneras, para al final concluir que todo va a dejar de ser, pero el amor no, hermanos. Porque no es el amor nuestro, no es nuestro amor humano, es el amor divino a través de nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo para agradar a tus hermanos? Todos los días debemos levantarnos con la disposición de amarles más y entonces hacerlo. Asegúrate de que cada actitud que asumas y de cada acción que hagas con tus hermanos sea una clara evidencia del Evangelio. ¿Qué significa eso? Que tanto tus pensamientos como tus acciones deben salir de la cruz. Permítame darte un ejemplo. Si estás considerando alguna situación que ha pasado con tu hermano
por la que debes ir a hablar con Él y tu actitud está siendo un poco distorsionada por tus egoísmos o tu forma o por el daño que se te hizo, mira la cruz. Mira cuánto Dios te perdonó. Y estoy persuadido que no va a haber nada muy grande o pequeño que haya hecho tu hermano en la cual tú no vayas a cambiar de actitud si contemplaste la cruz. Déjeme concluir. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Sabes quién eres? Yo no quiero que responda diciendo, yo soy fulano de tal, nacido en tal año y en más cual lugar. No. La pregunta va por otro libro. ¿Quién eres? Somos un nuevo hombre, una nueva humanidad creada por Dios. No somos el sueño utópico de hombres e instituciones contrarias a Dios que anhelan, sin éxito, crear una falsedad distorsionada de la gloria de Dios en nosotros. Un hombre sin Dios que piense en otros. Un hombre sin Dios que viva para otros más que para Él. Un hombre sin Cristo con una naturaleza dócil, buena y pura. Ese hombre nuevo no ha existido, ni existe, ni existirá. Pero un nuevo hombre según Dios, creado por la mano poderosa de Dios, es lo que somos todos aquellos que creemos en Cristo. Un hombre por Dios que piensa en otros, que vive para otros más que para Él. Un hombre con Cristo y por Cristo, con una naturaleza e imagen de Dios en la justicia, en la santidad. Ese hombre nuevo ha existido, existe y existirá. Así que recuerde bien, vivamos lo que ya somos, un nuevo hombre. Dios le bendiga.